Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora general de CT Scanner San Ángel. Adelante, doctora. Buenas noches. Me da mucho gusto participar nuevamente este año con ustedes en estas sesiones mensuales que, como ya saben, se hacen en CT México, se hacen en CT Lomas y también en CT San Ángel. Es un gusto participar y poder compartir las experiencias con ustedes. Esperamos que así sea este año y le damos la bienvenida a la doctora Claudia Sandoval, que es la jefa del área de mama de CT Scanner de CT Scanner Lomas. Gracias, Claudia. Muy buenas noches, gracias doctora. Bienvenidos a la primera sesión del año. En este caso presentaremos casos, a caso de la doctora María Ángela Hormiga Peña, y iniciamos con su primer caso, doctora. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí estar en la primera sesión de Mama del año y permítanme, les comparto la pantalla para empezar a ver los casos. Bueno, esta noche les traigo 3 casos que son muy sencillos, pero nos traen gran conocimiento. Realmente espero que sea del agrado de todos. Y vamos a empezar con el primer caso clínico. Vamos a hablar de un paciente masculino de 44 años de edad con palpación de nódulo retroareolar izquierdo. El paciente ya se había hecho unos estudios externos de ultrasonido donde le han dejado una categoría BIRATS 4C. Su médico tratante con este estudio decidió mandarlo a nuestro gabinete para que se hiciera estudio de mastografía y ultrasonido mamario. Entre los antecedentes familiares, pues tenemos que tenía madre con SEA de mama, antecedentes personales negativos, antecedentes quirúrgicos también negativos. Entonces se le hizo la mastografía y lo que podemos ver es en la mama izquierda un nódulo irregular con márgenes espiculados que vemos que va retrayendo el pezón. Vemos que también en la región axilar los ganglios axilares son de morfología conservada. Estos datos los corroboramos al ultrasonido, donde podemos ver un nódulo irregular que está excéntrico hacia los cuadrantes externos y que al estudio con Doppler color podemos ver que tiene escasa vascularidad periférica. Se le hizo elastografía donde muestra que es 10.8 veces más duro que el tejido adyacente. A este paciente, con estos 2 estudios que se le hizo en el gabinete, le dimos una calificación de BIRAT 5 y se recomendó la biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte. Realmente la biopsia no se hizo con nosotros, pero tenemos el reporte histopatológico que fue un carcinoma ductal invasor con receptores hormonales positivos. A este paciente, su médico posterior a este diagnóstico le recomendó o sea, le solicitó la resonancia magnética. Se la hizo en el gabinete y aquí les traigo la sustracción. La resonancia magnética, más que todo, el doctor quería ver si no tenía otros realces, algún otro realce patológico en la mama contralateral o otro que no sea el nódulo que ya vimos en la mastografía. Y en la mama derecha no tenía ningún realce anómalo y en la izquierda podemos ver este realce nodular que podemos ver que tiene forma irregular de márgenes espiculados. Podemos ver nuevamente que retrae el pezón. Esta imagen la podemos corroborar en el mapa de color y cuando se pone el ROI en este realce nodular, podemos ver que tiene una curva tipo 2, tipo meseta. En este corte podemos ver un poco mejor el pezón, vemos que el pezón también tiene un realce no tan fuerte y vemos que tiene una curva de perfusión también tipo meseta. A esta resonancia magnética pues la dejamos con una categoría BIRAT 6 porque ya la malignidad estaba comprobada. A este paciente también su médico le solicitó el PET-CT, donde no hay evidencia de diseminación ganglionar o metastásica. Lo que pudimos ver en el PET sobre todo era que se veía una lesión también excéntrica hacia los cuadrantes externos, que tenía un realce al medio de contraste heterogéneo y que tenía un metabolismo glucolítico incrementado de 2.8 subLmax.
Entonces, realmente este paciente con todo esto que tenía, se le decidió, entre su médico, hacerle una mastectomía parcial izquierda, en la cual el tipo histológico que se encontró pues, fue carcinoma ductal invasor, sin patrón específico y con focos de carcinoma ductal in situ. Entonces, vamos a analizar este caso. Y vamos a hablar el día de hoy, les quise traer este tema para hablar del cáncer de mama masculino. Es un cáncer que realmente es poco común, representa casi el 1% de los tumores de mama y es, entre los tumores de los hombres es menos del 1%. Realmente es muy poco en comparación al cáncer de mama femenino. La incidencia obviamente es mucho menor que la de femenino y los datos de vigilancia epidemiológica han reportado que a través de los años ha venido un ligero incremento. Se dice que en los años 70 la incidencia era de un caso por cada 100.000 hombres. Ahora actualmente la incidencia es de 1.2 casos por cada 100.000 hombres y se ha visto que también varía mucho dependiendo de los países. Hay países que puede llegar la incidencia hasta de 1.4 y en el país de los donde se ve mucho más esta tasa alta es en Israel. Entonces, realmente el cáncer de mama masculino probablemente es causado por un efecto concomitante de factores de riesgos, donde los factores genéticos y los hormonales y los ambientales van a tener un gran papel, tanto eso lo vemos también en el cáncer de mama femenino. Entonces, algo que es muy importante y que tenemos que recalcar es que la historia familiar juega un papel bastante importante. Se dice que cuando un paciente tiene un familiar de primer grado con historia de cáncer de mama, el riesgo puede realmente incrementar hasta 2 veces o puede incrementar más entre más número de familiares de primer grado tengan cáncer de mama. Solamente de estos cánceres masculinos, el 10% es hereditario. ¿Sí? Pueden ser por mutaciones en genes que tengan alta penetrancia, penetrancia moderada o baja penetrancia, pero los genes que realmente vemos con más marcados o más comunes es el BRCA1 y el BRCA2, siendo en este cáncer masculino más común el BRCA2, más que el tipo 1. ¿Sí? Se dice que el BRCA2 pues, me aumenta el riesgo de 6,3% a los 70 años. Tanto el BRCA1 como el BRCA2 afectan mucho más a estos grupos étnicos que son aislados. Por ejemplo, se ve mucho en los judíos askenazí y también tienen mayor sobreexpresión del HER2 que cuando no son genéticos. También se dice que el BRCA2 disminuye la edad de presentación de este cáncer masculino. Normalmente el cáncer masculino tiene una edad de presentación mucho más avanzada que en el de la mujer, pero cuando son genéticos y por el BRCA2 puede que disminuya esta edad de presentación con una mediana de 58 años. Bueno, entre los factores de riesgo hormonales, pues vemos que cualquier entidad o patología que nos produzca como este desequilibrio hormonal entre los estrógenos y la progesterona puede ser un factor de riesgo. Entre esos tenemos todas las alteraciones testiculares, ya sea que no haya un testículo que no haya descendido, la orquitis, la orquidectomía, cualquier lesión testicular puede llegar a llevarme a este desequilibrio hormonal. También todas las entidades que me lleven a un hiperestrogenismo, como la cirrosis, enfermedades hepáticas o medicamentos pueden llegarlo, igual que la obesidad, porque la obesidad puede llevar a que haya a una aromatización de los andrógenos periférica. Entonces, todo este estado de hiperestrogenismo puede mandar a esta alteración hormonal. También pues sabemos que el síndrome de Klinefelter puede llevar a un aumento de riesgo hasta del 20 o 50 veces mayor. Igual que en la mujer, las radiaciones en el tórax también es un factor de riesgo y se ha visto en los estudios que la ocupación, cuando los pacientes están expuestos ocupacionalmente a lugares donde hay mucho calor, pueden llevar también alteraciones testiculares y esto me lleva a este desarreglo hormonal que les hablaba anteriormente. También está relacionado el alcohol. Cuando se toma más de 90 gramos al día puede aumentar el riesgo relativo hasta 6 veces más. Entonces, un poco de generalidades también del cáncer de mama masculino, pues ya les había dicho que tiene una edad de presentación un poco más retardada que el de la mujer, casi entre los 60 y los 70 años, y pues que si es genético puede verse un poquito más temprano. ¿Sí? También es importante saber que como es un cáncer tan raro, pues obviamente los hombres no tienen como un sistema de tamizaje del cáncer de mama.
Ya por eso cuando se encuentra o se detecta, realmente se detecta en etapas tardías. Se dice que muchas veces cuando ya están detectados el 50% ya tiene afección ganglionar. Otra generalidad y algo muy típico de la clínica es pues, que se localiza o se detecta cuando es una masa subareolar, eso es lo que nos refiere el paciente, que puede tener retracción del pezón, puede estar con la piel ulcerada o engrosamiento cutáneo también. La mayoría son unilaterales, aunque pueden haber casos que sean bilaterales. Entonces, hablando un poquito de la histopatología del cáncer de mama masculino, la mayoría, casi el 80%, es un carcinoma ductal infiltrante del tipo no específico. Y como se encuentra casi siempre a etapas más tardías, realmente un carcinoma ductal in situ, que es el segundo más frecuente, es muy raro encontrarlo, ¿sí? También se dice que como el tejido mamario de los hombres tiene algunos ductos atróficos, no tiene tanto como la unidad del ducto lobulillar terminal, realmente los carcinomas lobulillares son muy raros en el hombre. De los receptores hormonales más comunes que se ven en el cáncer masculino, tenemos pues que son con receptores hormonales positivos. Los que son genéticos, sobre todo el BRCA2, tienen frecuencia de sobreexpresión del HER2, pero la mayoría son luminales, sobre todo luminal A. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito pues, de cómo se ven en la imagen. Realmente en la mastografía, pues si recordamos nuestro caso, la mayoría se ven como un nódulo irregular, que es hiperdenso, de márgenes espiculados, puede también tener algunos márgenes indistintos. Y la localización casi siempre, y esto es una diferencia que tiene con la ginecomastia, es que tiene una localización ligeramente excéntrica al pezón. La ginecomastia está completamente posterior al pezón. Y en un 13 a un 30% puede verse con calcificaciones y por eso también es tan importante la mastografía en el momento del diagnóstico. Al ultrasonido lo podemos ver como un nodo irregular, hipoecoico, con márgenes espiculados o microlobulados. También pueden tener un componente sólido quístico. Y en la resonancia magnética, recordemos nuestro caso, lo vemos como realces nodulares, que son irregulares o de márgenes espiculados. También se podría ver como un realce no masa. Y la mayoría de las curvas son tipo 3, aunque en nuestro caso, por ejemplo, si recordamos, era una curva tipo 2. Entonces vamos a hablar de la resonancia y eso lo quise traer este artículo, que es un poquito viejo, creo que es del 2018, donde me preguntaban si la resonancia realmente ayuda en este tipo de cáncer masculino. Y la conclusión que llevaron en este artículo es que realmente no es un estudio de rutina, para nada. Le puede ayudar al doctor, al cirujano, realmente como hacer una planeación quirúrgica, sobre todo en algunos casos específicos, sobre todo cuando el tumor o la masa están bien posteriores, que con el ultrasonido la sombra que da el tumor de pronto no me permite ver bien como la interfase que hay, y pues la mastografía no me da mucha información. Entonces un plus que tiene la resonancia magnética es que nos permite ver si está afectada o está tomada la pared torácica, y eso cambiaría pues mucho el tratamiento y el pronóstico del paciente. Entonces para este tipo de pacientes la resonancia magnética le da un plus. También se decía que podía ser usado al médico para ver si hay enfermedad residual. Entonces todo va a depender del tipo de paciente y pues que le podría ayudar o darle un plus al cirujano toda esta información. Pero en conclusión no es un estudio de rutina para el cáncer de mama masculino. Y los factores pronósticos pues son muy similares a los de la mujer. Realmente el tamaño tumoral nos da un punto en el factor pronóstico bastante importante, y la afección ganglionar. Recordemos que entre más ganglios afectados, pues la supervivencia va a ir disminuyendo. Bueno, y ya antes de terminar por este caso, realmente creo que es supremamente importante que repasemos pues los criterios de evaluación de la mama masculina del Colegio Americano de Radiología. Aunque no es solamente para el cáncer de mama, es para la evaluación de la sintomatología en la mama masculina. El Colegio Americano de Radiología nos da 4 escenarios. El primer escenario es el paciente que no importa la edad, que tiene síntomas de ginecomastia o pseudoginecomastia por examen físico. O sea que el médico clínicamente dice,
es sugestivo una ginecomastia o una pseudoginecomastia porque puede ser casi el 50% bilateral. Vemos que es una masa móvil, suave, gomosa, que está directamente abajo del pezón. Entonces, en estos casos que el clínico está muy claro de que puede ser esto, realmente el Colegio Americano no recomienda ninguno de los estudios. El segundo caso es cuando es un paciente masculino de 25, menor de 25 años y que tenemos una masa indeterminada palpable. ¿Sí? En este caso, el Colegio Americano de Radiología dice que es apropiado empezar como estudio inicial el ultrasonido. La mastografía se deja un poquito como probablemente apropiada, pero se deja como un poco de lado. Recordemos que solamente el 6% de los cánceres masculinos se producen en menores de 40 años y solamente el 1% en menores de 30. Entonces, como que en estos pacientes no estamos sospechando tanto como cáncer, pero es una masa indeterminada, empezamos inicialmente con el ultrasonido. Ahora el tercer escenario son pacientes masculinos mayores de 25 años, también con una masa indeterminada, palpable en la mama masculina, y aquí ya empezamos a sospechar que pueda llegar a ser algo maligno, empezamos con la mastografía como método diagnóstico inicial. ¿Sí? El Colegio Americano de Radiología refiere que el ultrasonido preferiblemente lo dejamos cuando sospechamos de una masa que evidentemente no es ginecomastia o no es cáncer. O sea, muchas veces cuando pensamos, sentimos o clínicamente puede ser algo superficial, algo cutáneo, algo que no sea ni ginecomastia ni cáncer, podemos empezar con el ultrasonido. Del resto, empezamos con la mastografía como método inicial. Y ya el cuarto escenario es este paciente mayor de 25 años que se le realizó la mastografía, pero realmente fue indeterminada o es sospechosa. Entonces ahí ya podemos seguir con el ultrasonido como tal, como un complemento de la mastografía. Entonces, ya para terminar este primer caso, quisiera hacer como un resumen total, en donde podemos ver que el cáncer de mama masculino realmente es poco frecuente, una incidencia baja. La mayoría de cáncer masculino es un carcinoma ductal infiltrante, se detecta en etapas ya tardías, muchas veces ya tiene casi 50% de los pacientes que se detecta, tienen ya afección ganglionar. Es muy raro que sea otro tipo de cáncer que no sea el ductal infiltrante, y cuando son genéticos es muy común que sea BRCA tipo 2. Bueno, ya con eso terminamos el primer caso. No voy a dejar de compartir mi pantalla para ver si tenemos preguntas. Gracias, doctora Ángela. Los invitamos a escribirnos sus preguntas en la barrita de la computadora. Realmente son pocos los casos que vemos en hombres, ¿cierto, doctora? Sí, claro, como ya mencionaba la doctora Ángela, el 1% o menos del 1%, lo más frecuente en el hombre es la ginecomastia. Y bueno, como decían por los grupos de edades, los jovencitos en la etapa de la pubertad pueden tenerla y es fisiológica y solo nos quedamos con el ultrasonido y nos avala que solo es tejido mamario. Pero generalmente nos piden ultrasonido para todos los señores y hay veces que tenemos problema de ver pequeñas ginecomastias que son bilaterales y bueno, nuestro fin es que no haya este 1%, que aunque bajo, pues tenemos que diagnosticarlo y es cuando le proponemos al paciente hacer una proyección o dos para saber cómo está el lado contralateral. Nada más quisiera recalcar, Claudia, que la resonancia, pues como todas las indicaciones, es para etapificación y como dijo la doctora, pues no es un estudio estandarizado, pero en este caso que nos presentó muy ilustrativo, pues había que ver si era un solo foco o había otros y cómo estaba la mama contralateral, ¿no? O sea, etapificar una lesión. Pues sería todo de mi parte. Y bueno, no sé ustedes qué tantos señores reciben en CT Lomas, pero antiguamente no recibíamos casi pacientes masculinos y creo que de un tiempo para acá el ejercicio, los gimnasios, los anabólicos, el culto al fisioculturismo,
ha cambiado un poquito y ahora vemos jóvenes que muchas veces tienen ginecomastia y vienen a hacerse estudios. No sé ustedes en Lomas, pero como que antiguamente no me acuerdo haber tenido pacientes. Realmente sí, no son muchos, pero sí llegan y como usted dice, doctora, vemos más ginecomastia. Y lo que vemos, a pesar de la edad, no importa si tienen mayor de 25 o menor de 25, siempre nos piden ese ultrasonido, realmente. Los criterios pues del Colegio Americano de Radiología dice que si es de mayor de 25 años empezamos con la mastografía, pero realmente ninguno, o yo no he visto a alguien que venga, bueno, aparte del paciente, que venga con la receta de mastografía. La verdad, la mayoría vienen con receta de ultrasonido, no importa su edad, y ese es el examen como inicial que nos solicitan. Y sí, la mayoría de las ginecomastias que nos llegan son pacientes que toman proteína, que van al gimnasio. También nos llegó un paciente, no sé si Claudia se acuerde, que estaba en tratamiento con minoxidil, pero eso son pocos, realmente. Pacientes también con cáncer de próstata que toman tratamientos hormonales, ¿no? También hemos visto ginecomastias en este grupo de pacientes masculinos. Es Y lo correcto. que nos llamaba también la atención de este paciente es que tenía 44 años, realmente joven para la presentación del cáncer. Pregunta, buenas noches. En su experiencia, ¿qué intervalo de tiempo es adecuado para el seguimiento en la ginecomastia? Intervalo de tiempo, o sea, entre cada estudio. Me imagino que es para hacer controles, sí. Pues la ginecomastia realmente pues, es una patología completamente benigna. Realmente no le hacemos como un control exacto, ya depende también del clínico, de cuánto quiera ver, dependiendo del manejo que le mande también. Pero no hay un control exacto que lo vemos en un año o lo vemos cada 6 meses, realmente no. Me uno a esta recomendación de la doctora Ángela. Y algo importante también que nos olvidamos, hay muchos pacientes hipertensos con problemas cardíacos que toman un montón de medicamentos que pueden producir ginecomastia. Entonces también ahorita recuerdo de un doctor que dijo, me curaste porque le decía yo, a ver, ¿qué estás tomando? Y bueno, le modificaron sus dosis o le cambiaron sus medicamentos y desapareció la ginecomastia. Entonces yo creo que para contestar la pregunta de la doctora, pues estos pacientes, como cualquier otro paciente, tienen que llenar toda su historia clínica, saber y que conozcamos nosotros cuáles son sus antecedentes y qué están tomando, porque realmente en estos señores donde desapareció, pues no debemos hacer nada. Si es un paciente con cáncer, pues en general ahí sí va a haber controles de la cirugía o controles de sus tratamientos, pero sí individualizar a cada paciente. Gracias. La siguiente pregunta, por la privacidad de datos, no señalaremos el nombre de quien está haciendo la pregunta. Cuando un hombre tiene antecedentes de CA de mama en su mamá, ¿qué recomendación se indica para la detección temprana? Pues bueno, realmente como ya lo había dicho antes, no hay como un tamizaje para los hombres. Como es una enfermedad tan poco frecuente, no hay un tamizaje. Realmente se podría hacer, si es menor de 25 años o algo, podemos usar el ultrasonido, sería como lo más apropiado, pero no hay un tamizaje como tal realmente. Realmente avalo esto que dice la doctora Hormiga, realmente la mastografía cumple el criterio para hacer tamizaje, pero el ultrasonido no. Sabemos que no entra dentro de los estudios de tamizaje. Entonces vuelvo al punto, yo creo que ese paciente clínicamente vigilarlo solo con un ultrasonido ante un cambio, entonces hacer, como ya se mencionó, una mastografía, ¿no? Si es arriba de 25 años. Pero no hay estandarizado un cribado o un programa de tamizaje en el hombre. ¿Y en pacientes cirróticos, alguna indicación especial? Yo creo que Creo no olvidemos de la clínica, ¿no? ¿Tiene o no tiene problemas en sus mamas ese paciente?
No tenemos ninguna otra pregunta. Sí, tenemos una más. Solo es un comentario, buena charla. Continuamos, doctora Ángela Hormiga. Ok, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Vamos a empezar con el caso clínico número 2 y es una paciente femenina de 47 años. En un estudio externo de tomografía se le observó una lesión quística en la mama izquierda. La paciente tenía antecedentes personales negativos, refiere que usa Mirena desde hace 3 años, antecedentes familiares de madre, abuela con antecedente de cáncer de mama, y la paciente llega al gabinete con la solicitud de una resonancia magnética de mama con contraste. Realmente, cuando la paciente llegó, no contábamos con estudios previos en el gabinete, ni previos externos de mastografía y ultrasonido. Ella solamente llega a la toma de la resonancia magnética. Entonces, aquí en la resonancia magnética, lo que más nos llamaba la atención de esta paciente en la sustracción es que vemos que tiene múltiples focos de reforzamiento de distribución completamente difusa en toda la mama, que lo podemos corroborar en las imágenes del mapa de color. Lo que nos llamaba la atención en la mama izquierda, en la localización donde nos decía la tomografía que había una lesión quística, vemos un realce nodular irregular de márgenes irregulares con reforzamiento heterogéneo que lo corroboramos al mapa de color, y cuando se ponía el ROI en este sitio teníamos curvas tipo 3, o sea, curvas de lavado. También se encontró un foco de reforzamiento hacia el radio 4, donde poníamos el ROI y teníamos curvas también tipo 3. Muchas veces, por eso cuando nos mandan resonancias magnéticas, tenemos que devolvernos al ultrasonido para caracterizar mejor estas lesiones y hacer un second look para ver para caracterizarlas mejor, básicamente es eso. En esta paciente, en la lesión que veíamos en el radio 11, al ultrasonido veíamos como un nódulo irregular de márgenes indistintos que tenía vascularidad ligera a la periferia. Realmente del foco que estaba en R4 realmente no encontramos como una traducción ultrasonográfica. Marcamos esa lesión en el ultrasonido con un marcador metálico. En la mastografía realmente la paciente tenía una mama bastante densa, donde con un tejido heterogéneamente denso que realmente no permitía ver mayor cosa. Cuando se le hace la tomosíntesis, pues las bondades de la tomosíntesis nos permite ver, no sé si alcanzan a ver, una distorsión de la arquitectura que se veía en el cuadrante superior externo. Aquí lo podemos ver un poco más grande. Entonces, con los hallazgos que encontramos, se le dio un BIRAT4, se le requirió una biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido. Aquí tenemos las imágenes de la biopsia y se le colocó un marcaje con clip en el sitio de la lesión. El reporte histopatológico fue cambio de células columnares con atipia y un carcinoma lobulillar in situ. Entonces, realmente con todos los hallazgos que teníamos, tanto en la resonancia magnética como en el ultrasonido, como pues en la tomosíntesis, realmente nos deja un poco de que hay algo de discordancia, tanto en radiopatológica, por decirlo así. A esta paciente se sometió a una biopsia excisional, de la cual solamente tengo pues adquirir el reporte de la revisión de las laminillas de la biopsia excisional, donde pudieron ver que había un carcinoma tubular grado 1, carcinoma lobulillar in situ y atipia epitelial plana. Realmente con toda la historial de cáncer de mama en su familia, la paciente, con lo que vimos en la resonancia magnética de sus múltiples focos, realmente la paciente y el médico tampoco se quedaron tranquilos y decidieron llevar a una mastectomía bilateral. Este es el reporte histopatológico de la mastectomía, pues de las piezas de mastectomía, donde en la mama izquierda se observó carcinoma ductal in situ de grado nuclear intermedio y en la mama derecha de igual manera. Carcinoma ductal in situ de grado nuclear intermedio. Entonces, realmente este caso tiene mucha tela de donde cortar, realmente, pero hoy decidí que podemos enfocarnos a hablar de las lesiones de alto riesgo o lesiones proliferativas,
Realmente son un grupo de lesiones heterogéneas que tienen características, entre ellas, que aumentan el riesgo de infraestimación. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. También aumenta el riesgo de cáncer de mama. No son lesiones malignas en sí, pero aumentan el riesgo de cáncer de mama. No tienen una característica típica a la imagen, o sea, no hay algo que diga esto es típico de esto es típico de esto, realmente no hay una imagen típica de ninguna, y son responsables del 5 al 10% de las biopsias, o sea, algo que no es cualquier cosa. Entonces, entre las lesiones de alto riesgo o lesiones proliferativas tenemos las que son sin atipia y con atipia. Entre las que son con atipia tenemos la hiperplasia ductal usual, las lesiones esclerosantes y cicatriz radial. Recordemos que la diferencia entre estas dos es netamente el tamaño. Lesiones papilares, el tumor filoides, los tumores filoides que entran en estas lesiones de alto riesgo, pues es el borderline y el benigno. Y las lesiones proliferativas con atipias tenemos la atipia de epitelio plano, la hiperplasia ductal, la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Las que están en negrito son las que son de bajo grado y la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica son de riesgo moderado y el carcinoma lobulillar in situ es de riesgo alto. El diagnóstico de esta lesión es netamente solamente por biopsia. Entonces vamos a hablar de la infraestimación, o porque les decía que una de las características de estas lesiones es la infraestimación. La infraestimación puede ser que cuando ya se haga la biopsia excisional o la pieza de mastectomía, vemos que estas lesiones pueden tener un upgrade, o sea que pueden pasar y lo que más pasan frecuentemente es que ya haya un carcinoma ductal in situ, un carcinoma ductal invasor de bajo grado. Esta infraestimación muchas veces es debida a la experiencia del radiólogo al tomar la biopsia, también a la cantidad de biopsia que se tome, que es una biopsia, una muestra adecuada, y se dice que cuando se hacen muestras con agujas de vacío tenemos una cantidad de muestra mucho mayor, mucho mejor que con una aguja truco. Y también depende mucho también de la experiencia del patólogo. Necesitamos patólogos que sean especialistas en mama y que tengan una gran experiencia en este tipo de lesiones. ¿Por qué digo que la aguja truco? Muchas veces, aquí como vemos en el dibujo, uno toma la muestra, pero muchas de las lesiones que pueden tener un alto más grado, ya sea un carcinoma ductal in situ o un carcinoma ductal invasivo bajo grado, puede estar en la periferia de la lesión y pues no tenemos una muestra adecuada. También muchas veces de las muestras pueden llegar fragmentadas y si el patólogo no tiene la experticia, esto realmente puede ser algo más complicado para ellos. Entonces, ¿cuándo podemos llegar a sospechar de una infraestimación? Realmente cuando hay otras lesiones de alto riesgo en el reporte histopatológico, como fue en el caso de nuestra paciente, digamos que había muchas lesiones de este tipo de alto grado, de alto riesgo, perdón. También cuando no hay una concordancia radiopatológica, recordemos que puede haber discordancia radiopatológica benigna, discordancia radiopatológica maligna o concordancia benigna o maligna. En este caso, como el de la paciente, había una discordancia radiopatológica que era evidente. Y también, pues, cuando no tenemos una extirpación completa de la lesión en el momento de la biopsia. Muchas veces cuando la lesión es muy pequeñita y si se biopsia con aguja al vacío se puede traer toda la lesión. Entonces, entre menos cantidad de material tengamos, pues nos hace sospechar un poco más o dudar un poco más. Entonces, vamos a empezar a hablar de las lesiones de riesgo. Solamente voy a hablar de las que salió en la paciente porque son muchas y pues tenemos corto tiempo aquí en la sesión. Entonces vamos a hablar de las que a la paciente le salió en sus reportes histopatológicos y vamos a empezar de la atipia epitelial plana. La atipia epitelial plana es una condición que genera una dilatación de los acinos y un agrandamiento de la unidad ductolobulillar porque hay un crecimiento de células columnares en más de 2 filas dentro de estos acinos. Realmente la infraestimación que puede tener esta atipia epitelial plana puede ser de un 0 hasta un 40%, es bastante amplio el rango como tal, y puede llegar a 0 realmente si la lesión es pequeña y se hace con una aguja al vacío donde se toma toda la lesión, realmente pues, la infraestimación puede llegar netamente a 0. El riesgo relativo que tiene esta atipia epitelial plana para generar que pueda transformarse en un cáncer es de 1.5 a 2 veces más que la población general. Y típicamente en la mastografía se ve como calcificaciones que van a tener una clasificación BI-RADS 4B o pueden ser hasta 4C.
Ahora vamos a hablar de la hiperplasia ductal atípica. La hiperplasia ductal atípica son un grupo de lesiones proliferativas que se definen por características citológicas y arquitectónicas que semejan, pero no alcanzan los criterios del carcinoma ductal in situ. Lo que quiere decir es que son esta proliferación que se diferencia del carcinoma ductal in situ netamente por tamaño. Entonces se dice, la única diferencia es que la extensión de la lesión sea menor a 2 milímetros y que no afecte más de dos espacios adyacentes o dos ductos adyacentes. Entonces, si no tenemos una muestra suficiente y la diferencia entre estas dos realmente es tamaño, realmente si el patólogo no tiene una buena experticia o no le damos una muestra suficiente. Perdón, doctora, la escuchamos lejos. Ok. Gracias. Bueno, si la diferencia entre la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia y el carcinoma ductal in situ realmente es netamente de tamaño. Y si no hay una buena muestra o el patólogo no tiene una buena experticia en el tema, realmente es muy difícil. ¿Cómo vemos en imagen la hiperplasia ductal atípica? Pues la podemos ver como calcificaciones, se pueden ver como nódulos o muchas veces la muestra de las espículas de una cicatriz radial, ahí podemos tener una hiperplasia ductal atípica. El riesgo relativo de la hiperplasia ductal atípica es de 4 a 5 veces más que la población general, ella es de riesgo moderado. Y las otras lesiones que veíamos en la paciente, pues es la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Realmente se dice que estas lesiones son hallazgos completamente incidentales, no tienen nada típico en la imagen, o sea, no hay algo que se caracterice de que puedan encontrarse así, realmente aparecen en el 4% de las biopsias de manera incidental, se originan en la unidad ductolobulillar y la diferencia que hay entre ellas dos, entre la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ, igual que en la hiperplasia ductal atípica, es el tamaño. O sea, se dice que cuando afecta menos del 50% del lobulillo, se llama hiperplasia lobulillar atípica y cuando afecta más del 50% es carcinoma lobulillar in situ. El riesgo relativo de la hiperplasia lobulillar atípica es 4.5 veces más que la población general, es de riesgo moderado, y el carcinoma lobulillar in situ es de 8 a 10 veces más que la población general. Entonces vemos que esta patología también, el tamaño es importante, la experticia del patólogo, unas muestras bien tomadas van a ayudarnos mucho más. Entonces, este estudio lo traje, también es un poco viejo, pero nos muestra que ellos hicieron un estudio donde pacientes que tenían un diagnóstico de estas neoplasias lobulillares, no se les hizo ningún tratamiento más que seguirlas y posterior a los años encontraron que solamente el 10% de estas pacientes tenían presencia de carcinoma. De estas 10%, el 48% fue ipsilateral, pero en otro cuadrante, y el 40% fue en la mama contralateral. Y solamente el 11% fue en el mismo cuadrante donde se había encontrado la neoplasia lobulillar inicial. Entonces, ¿cuál es la importancia? Realmente el riesgo de estas lesiones de generar un carcinoma en la mama contralateral es bastante alta y también en cuadrantes diferentes donde se encontró inicialmente la lesión. Hay muchos consensos y, por ejemplo, el ESMO dice que el tratamiento de estas lesiones, lo que ellos aconsejan es un tratamiento conservador, siempre y cuando la extirpación sea completa y que se puede seguir con resonancia magnética. El segundo consejo de Zurich también nos recomienda lo mismo. Y en el seguimiento, la NCCN nos refiere que puede ser con mastografía anual, examen clínico anual o cada 6 meses, dependiendo, y resonancia magnética anual. El Colegio Americano de Radiología realmente no está como tan evidencia ni en favor ni en contra de la resonancia magnética y en muchas ocasiones lo que se propone cuando las lesiones son extensas es de una mastectomía bilateral profiláctica, pero eso ya depende, recordemos que de cada paciente no es como una receta de cocina, realmente todo tratamiento, todo manejo tiene que ser completamente individualizado de los factores de riesgo que tengan los pacientes. Ok, con esto ya terminamos el segundo caso y pues como para un resumen final también, pues queremos hablar
hablamos de las lesiones de alto riesgo, lesiones proliferativas, recordemos que aumentan el riesgo de cáncer de mama, las podemos dividir en de bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo, como es el carcinoma lobulillar in situ. Otra cosa importante de ellas es que se pueden llegar a infraestimar y que tenemos que empezar a sospechar de esta infraestimación. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para empezar con las preguntas. Yo quisiera hacer algunas acotaciones y preguntarle también a Ángela, yo creo que a lo mejor no tiene la respuesta, pero esta paciente tenía o tiene 40 y tantos años de edad y creo yo que aquí la comunicación con ustedes, los clínicos, es muy importante. No se sustituye la mastografía como método primario por una resonancia, a pesar de lo sofisticado que es y todo lo que nos puede aportar. Entonces, la resonancia no ve microcalcificaciones y muchos de estas lesiones de riesgo que hablaba la doctora Ángela se presentan con microcalcificaciones. Entonces, recordar que los métodos primarios es la mastografía y en la mayoría de los casos el ultrasonido lo hacemos en forma complementaria. Luego, otro punto muy importante que yo creo que debemos de conocer todos los radiólogos es que si tenemos una lesión de distorsión de la arquitectura, de pérdida de la arquitectura o calcificaciones o una asimetría, debemos de utilizar agujas de corte y aspirado para no subestimar una lesión. Sé que esto eleva los costos del estudio, pero está demostrado que es como debe de hacerse. Y como mencionaste, pues es mucho mayor el muestreo y puede el patólogo emitir un juicio con mayor precisión y con mayor precisión diagnóstica. Entonces, sí, como si es un nódulo válido hacer con aguja de corte, pero si es una distorsión, si son micros o asimetrías, pues tiene que buscarse el corte y aspirado, o si sospechamos una lesión papilar. Esa es otra, el patólogo tiene problemas para todo el espectro de las lesiones papilares y se prefiere con aguja de corte guiada por rayos o por ultrasonido. Entonces sí, tenemos que ser muy claros con los lineamientos para no subestimar una lesión. También muchos artículos decían que era importante para el clínico que supiera realmente con qué se hizo la biopsia, si era con aguja al vacío o de corte. Es muy importante también para ellos tomar determinaciones. Bueno, hablando ya de la hiperplasia lobulillar con atipia, esta entidad pues se considera actualmente, si hay algún patólogo aquí que me corrija, o algún médico, se considera una neoplasia verdadera, pero a veces el manejo es tan diferente, pueden no hacer nada o bien pueden hacer, como hablabas, una mastectomía bilateral con antiestrógenos, si es que fuera con positividad para ellos, pero es un marcador tumoral para tener de ese lado o en la mama contralateral. Entonces, bueno, esta entidad es muy difícil a veces de manejar con los pacientes, porque a veces son unas micros la manifestación o es un hallazgo por un fibroadenoma, porque no hay un signo de imagen clásico en la hiperplasia lobulillar con atipia o neoplasia lobulillar atípica. Entonces, sí, a veces son hallazgos histológicos, así que estas entidades, bueno, debemos de pensarlas también en toda esta integración de su manejo. Gracias. Gracias, doctora. Quedó un comentario anterior del primer caso. Señalan que es importante saber si la madre tuvo expresión de BRCA y el paciente comparte la mutación, se podría iniciar el tamizaje. Sin embargo, estos datos no están en las recomendaciones del ACR, sin embargo, todos los datos clínicos y todos las vigilancias que se pueden utilizar en pacientes con antecedentes maternos para cáncer de mama son muy importantes. Creo que nos quedamos con la clínica, con la vigilancia.
debido a que con expresión positiva para el BCRA no hay un seguimiento estandarizado. ¿Quieren hacer algún comentario? Perdón, Pues, según ¿en hombres estamos hablando del primer caso? Sí, doctora, el caso de hombres, que la mamá tenga una expresión positiva para el BCRA. Don Ángela, te quité la palabra. No, lo que yo iba a decir más que todo, pues obviamente hay que individualizar cada caso. Eh, ya hay que ver cada paciente, sus antecedentes familiares, si tiene BRCA negativo o no, positivo o no. Realmente lo que decías, Claudia, no hay como algo estandarizado que se va a empezar en paciente hombre con tal estudio, pero todo tiene que ser completamente individualizado dependiendo del paciente, de sus riesgos, de sus antecedentes y pues de conocer toda su historia clínica. La clínica siempre va a primar, siempre. De acuerdo, doctora. De este caso, preguntan que en el caso de cicatrices radiadas, ¿a qué se debe el incremento de riesgo de cáncer de mama? Es que la, bueno, perdón, doctora, es que la cicatriz radial puede estar asociada, digamos, a carcinoma ductal in situ o a una de estas lesiones de alto riesgo. Y muchas veces estas lesiones se encuentran en sus espículas. Entonces, cuando se biopsia, tratamos de dar casi siempre en el centro y por eso siempre hay que biopsiar como en abanico muchas veces porque se asocian, hay una gran asociación de la existencia de estas lesiones proliferativas y carcinoma ductal in situ con las cicatrices radiales o lesiones esclerosantes complejas. Yo quisiera agregar que la cicatriz radial es menos del 1%. Entonces, cuando vemos una lesión espiculada o una distorsión de la arquitectura, nuestra obligación es pensar en cáncer. Y sí, bueno, como hay que tener en cuenta que también nos hace una imagen parecida a la cicatriz radial, y tenía yo entendido que también se asocia a carcinoma tubular. Y muchas de estas pacientes por eso tienen que terminar ante este diagnóstico en una biopsia escisional o de entrada hacer con la aguja de corte en esta sospecha. Perdón, corte y aspirado, perdón. De acuerdo, doctora. Otra pregunta. En su experiencia, ¿hay mayores lesiones en mama en mujeres que usan el anticonceptivo Mirena? Realmente en mi experiencia no he visto que usen Mirena y salgan más lesiones patológicas, cáncer o algo, realmente no lo he vivido, no sé si la doctora Lara tenga algo en su experiencia, yo realmente no. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí vemos chicas jóvenes que tienen el antecedente de colocación de Mirena y traen un cáncer de mama en etapas ellas jóvenes y cánceres avanzados que no lo sospechamos. Sí es un factor de riesgo la terapia hormonal, sin duda. Y esto está descrito desde hace mucho y hay que por eso nuevamente individualizar cada paciente si es candidato para una colocación del Mirena o en el caso de la posmenopáusica, si es candidata para una terapia hormonal de reemplazo. Gracias, doctora. Continuamos con el siguiente caso, doctora Ángela Hormiga. Bueno, vamos a empezar el tercer caso. Es una paciente de 57 años de edad que acude a tamizaje, antecedentes personales, colocación de implantes en el 2019, antecedentes familiares completamente negativos. Se le hace su mastografía, obviamente tiene implantes, se hace inicialmente las proyecciones de mínima compresión, donde podemos ver, ahorita más adelante vamos a analizar el tejido. Aquí vemos que los implantes son de localización retroglandulares. En las de Eklund, que nos permite ver un poco más el tejido, vemos que es un tejido heterogéneamente denso, tiene algunas calcificaciones puntiformes bilaterales difusas. No se ve ningún hallazgo realmente de importancia, pero cuando hacemos el ultrasonido en la mama izquierda, en radio 10 a 3 centímetros del pezón, vemos un nódulo irregular de márgenes angulados con escasa vascularidad periférica del estudio Doppler color, y adyacente se ve como otro nódulo irregular.
de similares características. A esta paciente, con los estudios que teníamos, realmente se le dio un BRAF 4C de alta sospecha de malignidad y se le sugirió la biopsia guiada por ultrasonido con aguja de corte. Antes de que se realizara la biopsia, su médico nos la remite para hacer la resonancia magnética para estadificar a la paciente y podemos ver que en la imagen de sustracción, que es la de la mitad, podemos ver un realce nodular irregular con márgenes irregulares. Ya lo podemos ver tanto en el mapa de color y en la secuencia sensible al líquido como hipointensa, completamente hipointensa. La lesión que se veía al lado es como un reforzamiento no masa de similares características a la anterior. Cuando ponemos el ROI en el realce nodular, vemos que tiene una curva tipo 2. Y cuando lo ponemos en el realce no masa, que es más pequeño que está adyacente, tiene una curva de perfusión tipo 1. Se realiza la biopsia guiada por ultrasonido de las dos lesiones y lo que el reporte histopatológico que tenemos de la lesión de mayor tamaño es carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. De la lesión pequeña realmente dio resultado benigno completamente. A esta paciente posteriormente su médico le solicita el PET-CT y podemos ver pues, que no hay metástasis a distancia ni tampoco ganglionares. En el PET podemos ver que la lesión se ve nodular, circunscrita y que tenía un metabolismo glucolítico con un sub-L de 4.8. Entonces vamos a analizar este caso. Este caso es un poquito más cortito, realmente quise volverme a lo básico y recordar lo que hablar del carcinoma ductal. Realmente es una entidad patológica donde las células malignas proliferan dentro de los ductos mamarios y si es ductal invasivo va a atravesar o a rebasar esta membrana basal de las células mioepiteliales y esa es la gran diferencia entre un carcinoma ductal in situ y un carcinoma ductal invasivo. Entonces, las lesiones como la hiperplasia ductal atípica, que fue la que vimos en el caso anterior, el carcinoma ductal in situ, pueden llegar a progresar y a llevar a un carcinoma ductal invasivo. Casi el 65 al 75% de estos carcinomas son de tipo no específico y son los cánceres más comunes en el cáncer mamario. Tiene la capacidad de hacer metástasis a distintas zonas, como por ejemplo el hueso, que es el más frecuente, casi con un 58% de frecuencia, pulmón, hígado y cerebro. Mastográficamente quise hablar de lo más común que se puede ver en este tipo de cáncer, porque tiene signos primarios, secundarios e indirectos mastográficamente. Vamos a hablar de lo más común. Normalmente podemos ver que se ven como nódulos irregulares con márgenes espiculados o indefinidos, son hiperdensos en la mastografía típicamente y el 40% se puede asociar a calcificaciones. También podemos ver signos secundarios como engrosamiento cutáneo, como retracción del pezón, como el que veíamos en el primer caso del paciente masculino, y también podemos ver, o muchas veces se puede manifestar como una asimetría en desarrollo, una distorsión de la arquitectura, una asimetría focal o un ducto dilatado solitario en casos menos frecuentes. Al ultrasonido también es importante verle pues todas las características que puede presentar un nódulo, como la forma, más que todo son irregulares, la orientación, que no son paralelos a la piel típicamente. Hay que verle muy bien los márgenes que más nos hacen sospechar pues, que son espiculados o que sean indistintos. También los hallazgos acústicos posteriores generalmente pueden llegar a presentar una sombra acústica posterior. En la resonancia magnética, muy similar a lo que habíamos visto, normalmente lo más típico es que se vean como realces nodulares, que puedan ser irregulares, de márgenes irregulares o espiculados. También se pueden ver como realces tipo no masa. Y pues con las curvas cinéticas, la más típica es la curva de lavado, aunque como en el caso inicial vimos que tenía curva tipo 2, también puede ser factible verla en este tipo de cáncer.
Y ya para terminar, pues vamos a ver que el cáncer ductal invasivo pues tiene muchos subtipos histológicos. El más común, como lo decía anteriormente, es el no especificado, pero hay muchos subtipos histológicos. Y ya como en resumen de casi todo lo del carcinoma ductal invasivo es la diferencia con el carcinoma in situ. Realmente el invasivo traspasa esa membrana basal. Tiene características muy típicas de mastografía, ultrasonido y resonancia magnética, aunque puede tener otras. Siempre hay que importante sospechar y como ver cada una de las características morfológicas de la lesión. Bueno, y con esto ya terminamos el tercer caso. Muchas gracias, doctora. Creo que tenemos preguntas, ¿no, Claudia? Sí, hay un comentario. ¿Consideran adecuada la solicitud del PET-CT considerando un cáncer luminal A con un T1? A ver, yo quisiera aquí aclarar algo muy importante. El PET-CT es un estudio de medicina nuclear que nos apoya en forma muy importante, pero más que específicamente en el luminal A o en el luminal B, es saber, se sospecha que hay metástasis a distancia, es para etapificar a distancia. Entonces, cualquier cáncer puede tener lesiones sospechosas a distancia y estaría indicado el PET-CT. En algunos de nuestros centros también contamos con la mastografía por emisión de positrones y se puede aprovechar la misma dosis del PET-CT para etapificar localmente la mama, ya que en el gantry queda alejado de la mama. Entonces se pueden hacer ambos estudios con la misma dosis, pero hay que entender que si hay sospecha de metástasis o hay ganglios anormales, es el estudio de elección, independientemente de la histoquímica de la paciente. Si hay sospecha a distancia, es el estudio de elección antes de empezar un tratamiento para esa paciente, ya que sabemos que lo que la va a matar son las metástasis. De No sé acuerdo, si gracias, ustedes doctora. quieran agregar algo más, Claudia. No, doctora, sobre todo que el luminal A es de los tumores de mejor pronóstico. En especial, quisiéramos que todas las pacientes tuvieran ese tipo de cáncer y no un triple negativo, por ejemplo. Y seguimos en el análisis individualizado y personalizado. Afortunadamente, ahora tenemos estos análisis inmunohistoquímica donde nos permite tener un pronóstico de la paciente, tener los tratamientos personalizados para cada caso, para el tamaño del tumor, para los hallazgos que se han encontrado en cada paciente. Creo que debemos de seguir individualizando cada caso y bueno, tampoco hay reglas, así que la clínica también seguirá siendo prioritaria para determinar los seguimientos en cada paciente. Pues hemos visto también luminales A bien agresivos, claro, la doctora mencionaba una etapa temprana, pero luminales A con metástasis a distancia, con metástasis a todos lados, y ahí lo que prevalece es la clínica. Ahorita recuerdo un caso que la primera manifestación fue un nódulo paraexternal, y ese nódulo paraexternal ya era una metástasis en esa región y era un luminal A. Entonces también depende la etapa del cáncer, ¿no? Más que la inmuno, sabemos que los triple negativos son nuestro coco también, pero también hay que evaluar en qué clínica tiene esa paciente, ¿no? Si hay ganglios, hagan estudios de tapificación a distancia. Si hay algún nódulo, como el caso que les platico, pues evidentemente lo ideal era hacer ambos estudios PET-PEM. Tenemos un comentario, excelente presentación. Por ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Excelente conferencia, doctora Ángela. Saludos desde Ecuador. Gracias, gracias. Muchas gracias, saludos. Gracias. Bueno, yo quisiera, si ya no hay más preguntas, Claudia, nada más acotar que en la siguiente sesión
pedimos un cambio, le tocaría a CETE México, pero nuestras residentes del diplomado de mama de este año de CETE San Ángel queremos que hagan la presentación de los casos y nosotros tendremos la siguiente sesión el 27 de febrero. Le tocará a San Ángel y posteriormente a las doctoras de CETE México. Y siempre es el último martes de cada mes a las 7 de la noche. Creo que la parte virtual nos ha acercado a ustedes y queremos seguir todo este año contribuyendo a estas agradables sesiones y presentando a nuestras doctoras que están muy bien preparadas. Y felicidades, Ángela. Muchísimas gracias, doctora. Nos realizan una pregunta. ¿Qué porcentaje de crecimiento en un nódulo de un año a otro nos debe alarmar siendo un nódulo circunscrito? El crecimiento mayor al 20% se considera representativo para un nódulo. ¿Algún otro comentario? Pues eso es lo que nos dice el BIRRAS, el 20%, pero también no solamente hay que ver el crecimiento, sino también toda la morfología del nódulo, si no ha presentado cambios en sus márgenes, en su ecogenicidad, eso también es bastante importante. Es correcto, gracias, doctora. Hasta en los fibroadenomas, si crecen, es una indicación de hacer una biopsia, ¿no? Un fibroadenoma bien documentado, pero que creció, pues es una indicación de tener un estudio de biopsia. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Y los Gracias, buenas noches. espero el siguiente mes. Gracias.